El maestro Baños, una pregunta. Él mencionaba que consideraba que algunas facultades que actualmente tiene el INE, que originalmente correspondían a los soples, deberían ser regresadas. Ejemplo de ello, la integración, selección de las mesas directivas de casilla cuando no fueran procesos electorales concurrentes. La pregunta para él es, ¿qué otras funciones considera que sería adecuado que fueran transferidas, regresadas a los soples? Claro, con la posibilidad de que el INE las atrajera en caso de ser necesario. Para el magistrado Maitret y para el doctor Córdoba, preguntar, hablando con el tema de compliance, si consideran que la sala regional especializada debería tener facultades para sancionar a funcionarios por la realización de promoción personalizada e uso de recursos públicos, y hasta qué grado, en aras de garantizar el cumplimiento de la ley, debería llegar a hacer esas sanciones. Y finalmente, para la maestra Stephanie, ahorita, con relación a la pregunta del diputado Hamlet, ahorita estaba leyendo el Federalista 51 y en una parte del Federalista preguntaban si era deseable, Hamilton, que fueran electos los jueces. Y Hamilton decía que por su naturaleza y capacidad que era necesaria no era adecuado, que la fórmula adecuada era que fuera electo por la legislatura sabiendo que como el periodo de elección es suficientemente largo, muy pronto iba a quedar desdibujado ese vínculo. Asimismo, se pronunciaba Hamilton en el Federalista en el 51, en esa parte del Federalista, con relación a que si los emolumentos, se refería a los jueces, creo que se aplicaba a los órganos autónomos, dependía de un poder legislativo, se perdía esa autonomía. Entonces la pregunta para ella, pero ya se me fue, era si el contar con un órgano técnico que preselecciona la capacidad del órgano de los candidatos al órgano autónomo y o magistraturas, en adición con una votación por el Senado, garantiza y equilibra los tres principios, es decir, la capacidad, objetividad e imparcialidad por el otro lado, y la legitimidad al haber sido electos por un órgano legislativo que goza de legitimidad. Y muchas gracias. Gracias, diputado Santiago Torreblanca. Vamos ahora con la diputada Esther Berenice Martínez para formular su pregunta. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, mi pregunta sería para el licenciado Eduardo Jushini. Primero que nada, yo me quedo con la frase que mencionó el licenciado de la democracia es posible sin el INE, pero no es posible sin el ciudadano. Y yo le agregaría aún más que es posible esta democracia, más cuando el ciudadano, el pueblo, es quien pueda elegir a sus consejeros y no los partidos políticos. Y mis preguntas son: en la opinión pública se ha acusado de beligerante al presidente del INE. ¿Considera usted que su conducta pone en riesgo a la institución democrática que tanto le ha costado a este país? Y también quisiera preguntarle a qué se refiere cuando dice que el INE no es propietario de la democracia. Y por último, ¿cómo explicaría usted un nuevo diseño que perfeccione la certidumbre institucional, limite conductas de incumplimiento de las autoridades del INE y sea menos oneroso para la sociedad mexicana? Es cuanto. Muchas gracias, diputada Esther Berenice. Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Hamlet Aguilar. Adelante, diputado. Gracias, secretario. Cuando el Federalista se escribió, la esclavitud era legal en Estados Unidos. Hay que mirar al futuro. Sobre la pertinencia de la reforma, la Constitución es muy clara. Este Parlamento y el Poder Constituyente puede legislar normas fundamentales en materia electoral 90 días antes del inicio de un proceso. Y la Constitución, ¿me disculpan, por favor? Gracias. Y la Constitución no distingue entre un proceso de elecciones intermedias o presidenciales. Hacer una interpretación en contrario a la Constitución me parece ocioso. Se les hace imposible hacer un cómputo en Guadalajara si el Consejo General o Distrital. Lo que separa el Distrito 8 del 14 y el 9 y el 11 en Guadalajara son dos avenidas, la Calzada Independencia y Belisario Domínguez. Son 5 minutos más en coche. La motivación reforzada no es la panacea, existe en los tribunales constitucionales.
sobre todo en Estados Unidos, a partir de casos emblemáticos, como por ejemplo Steel Scissors Case, que fue en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, y es muy claro cuando los tribunales constitucionales tienen deferencia hacia el poder legislativo. Y aquí va la motivación reforzada. Al pueblo de México, el Instituto Nacional Electoral les quiere cobrar la misma cantidad por construirles una casa de 2 pisos que por un edificio de 20. En el año 2021 se renovaron 15 gubernaturas, la Cámara Federal, 31 congresos locales y 31 elecciones para alcaldías. En el año 2022 se renovaron solamente 6 gubernaturas. Por cierto, 2 de los estados más pequeños, Aguascalientes con 1.300.000 habitantes y Durango con 1.800.000 habitantes. En 2022 no hubo renovación del Congreso Federal. En el 2022 solo se renovó la legislatura local de Quintana Roo y solamente se realizó una elección de alcaldías en el estado de Durango. La pregunta es muy sencilla y el pueblo de México merece una respuesta. Aquí solicitaría el apoyo del consejero Eduardo Huchim. ¿Se puede realizar elecciones con menos dinero? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Hamlet. Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Alfredo Porras. Diputado, adelante, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Pertenezco a la generación que vivió la guerrilla en México, las bombas, los secuestros. Y la Cámara de Senadores y de Diputados formó una comisión que se llamó la Comisión José María Morelos y recorrió el país para dialogar con el país y la propuesta de la LOPE, la ley que conocíamos como la Ley de Reyes Heroles. Y efectivamente, el diálogo con el pueblo, con los ciudadanos, dio la anuencia para efecto de que se diera la amnistía general, para efecto que cambiaran las reglas electorales y hubiera diputados de partido y plurinominales. Es decir, se fue con el ciudadano, con el pueblo, y se logró esa reforma y el país se pacificó. Y ya no hubo problemas de guerrilla, ya hubo problemas de diálogo y debate en esta Cámara. No hay mejor proceso político electoral que aquel que no tiene proceso postelectoral. Es decir, aquel que el pueblo legitima con su voto. Es el poder ciudadano, efectivamente, por encima de las instituciones que dan la certeza oficial o las que entregan la constancia de mayoría. Es el pueblo que dice, este ganó. Y en estos procesos del 18 en adelante, me atrevería a decir que más del 90-95% el ciudadano determinó quién eran los ganadores. Y solo el 5% tuvo postelectoral. Ahí entra pues el poder de los tribunales, los regionales, el federal, etcétera. Pero queda duda si eso no es legítimo. Lo que sí es real es que el poder ciudadano es a él al que debe acudirse de nuevo. La reforma de aquel 77 demostró que el diálogo es la mejor herramienta de la política. Y yo, más que una pregunta, quiero pedirle a mi bancada, a mis líderes, a Nacho Mier, a Leonel Godoy, a Leida Alavés, es que sigamos convocando al diálogo para hacer política de veras. Que el Instituto Nacional Electoral, en presencia de su presidente, dice, yo doy toda la información. Y que es primera vez que una iniciativa surge del Ejecutivo para una reforma electoral. Pero ¿saben quién es ese Ejecutivo? El que ganó con el poder ciudadano de 30 millones de votos. Son las cosas que debemos de entender y no enfrentarnos. No decir, nos declaramos en veda para todas las iniciativas constitucionales que vengan. Eso es, pues entonces hay que renunciar a ser legisladores, porque nos pagan para eso. Yo convoco y evoco
el principio que nos tiene aquí. Y el principio que nos tiene como diputado es que solo somos representantes del pueblo ante el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alfredo Porras. Vamos ahora con la pregunta que formula el diputado Rubén Moreira. En realidad son 3 preguntas y basada una de ellas en una gran preocupación. A mí me preocupa cómo interfiere el narcotráfico en los procesos electorales, asesinando candidatos. Es evidente que impiden a las mujeres ser candidatas en algunas regiones, sobre todo a puestos en los ayuntamientos. Cómo es difícil hacer campaña en algunos lugares porque el narcotráfico interfiere en la circulación de las personas, interfiere en las propuestas. En algunos lugares el candidato dice: yo jamás hablaría de seguridad porque corre riesgo mi vida. Y es evidente que también en temas de la votación y de la elección. Hay zonas en el país donde votar es difícil porque el narcotráfico está presente. ¿Qué podemos hacer, don Lorenzo, para evitar esa situación? Esa sería una pregunta para usted respetuosa. Sé que hay que hacerlo entre todos, por eso se lo pregunto en este momento. Al exconsejero Baños yo le preguntaría esta parte de cómo mejorar la logística de las elecciones. Yo tengo muchos años viendo procesos electorales y veo que se está complicando tareas que antes eran sencillas, hasta la recolección de los paquetes después del proceso electoral, la elaboración de mucha papelería que se está estandarizando a nivel nacional y eso aumenta en los estados costos y todas estas cosas que usted sabe. Yo estoy de acuerdo y hoy le preguntaría al señor Huchin, es así, ¿verdad su apellido? Gracias, batallo luego para pronunciar. Sobre el tema de los sistemas electorales y la mejor representación que puede tener el elector, sobre todo en los congresos. Yo difiero en la propuesta del señor presidente porque creo que no hace representación efectiva, que si ustedes corren con los últimos resultados no da exactamente una representación pura, sino cuál sería la mejor forma para una representación pura. Le digo además que a mí no me parece la lista de senadores por el tema de que distorsiona la parte federalista. Esas serían mis 3 preguntas. Le agradezco. Muchas gracias, presidente. Diputado Rubén Moreira. Vamos ahora con la pregunta o preguntas que formule el diputado Jorge Triana. Diputado, adelante, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta son 2 cuestionamientos. El primero de ellos va dirigido a nuestro ponente, Don Guyen. Se hablaba hace un momento de parte de nuestra ponente, Stephanie Lindquist, que había tres principios que debían regir, haciendo una similitud con la manera como lo fraseamos nosotros en México. Las elecciones, o nuestro sistema electoral, los sistemas electorales para hacerlos democráticos y abiertos. Lo voy a mencionar en inglés porque así fue como lo mencionó para ser un poco más concreto. Competence, clarity and compliance. Fueron las 3 palabras que mencionó. Desde su punto de vista, se vulneran estos 3 preceptos, estos 3 principios dentro de la propuesta que manda el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Y mi segundo cuestionamiento es, una vez más, para el doctor Córdoba. Tengo frente a mí una nota periodística del mes de marzo del 2021, donde el diputado Gutiérrez Luna dice: habrá riesgos mínimos si el gobierno asume control de las elecciones. Señala que se debe rediseñar el funcionamiento del órgano electoral con la propuesta de ser transferido a gobernación. Esto es altamente preocupante. La sola insinuación de que podamos dar pasos hacia atrás para que tome control la Secretaría de Gobernación, como sucedía en el pasado,
de nuestros órganos electorales y de la democracia. Mi pregunta es si, evidentemente, la propuesta del Ejecutivo no viene sentido, afortunadamente, porque estábamos en vilo todos nosotros, estábamos de verdad muy preocupados por esa parte. Mi pregunta es si representa un retroceso, representa pasos hacia atrás en cuanto a la autonomía del propio instituto, que hay que recordar que las elecciones no las organiza propiamente el Instituto Electoral, sino los ciudadanos a través del Instituto Electoral. Si esto viene a lastimar esta parte en consistencia con, esta declaración muy desafortunada que, insisto, afortunadamente no cuajó y viene completamente distinta a la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Triana. Ha solicitado participar también el diputado Reginaldo Sandoval. Si tiene conveniente la Junta de Coordinación Política, podríamos darle paso antes de la pregunta que formula el diputado Ignacio Mier. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval. Muchas gracias a la Jucopo. Perdón, ya tomó la decisión. Le quiero obsequiar con todo cariño a mi amigo Reginaldo que de los 3 minutos él pueda hacer uso 1 minuto y medio. No. Adelante, Reginaldo, y luego. Bueno, muy rápido, entonces vamos directo. Tus 3 minutos otra vez. Okay. Todos tus minutos que te tocan, hombre. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto le tocan? 3 minutos. Primero felicitar a la Jucopo por esta organización de estos foros y celebrar que esté con nosotros el presidente del INE. En este tema tan fundamental que es, dice el título, sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Sería la segunda vez que se plantea un cambio de nombre. Fue del IFE, Instituto Federal Electoral, al INE, Instituto Nacional Electoral. La pregunta central es si con el cambio de nombre podemos mejorar nuestro desempeño, la institución o no, porque lo que yo sostengo sí es que necesitamos un cambio del sistema político mexicano, no hay duda de eso, que no tengamos miedo porque estamos en un ejercicio de ruptura a partir de que estamos planteando la construcción de una cuarta transformación que tiene que ver con el cambio también del sistema político mexicano para acceder al poder público de forma más democrática, más transparente, más igualitaria. Y tenemos un sistema político mexicano basado en la desconfianza, por eso es demasiado caro. ¿Cómo hacemos para caminar a un sistema basado en la confianza? Recuerdo una anécdota rápido de un foro que se desarrolló de urnas electrónicas en Torreón, que fueron varios compañeros, vinieron los de Japón a explicar su urna electrónica y estuvo explicando el japonés y de repente se para un mexicano a preguntarle, dice, ¿cómo quitas la posibilidad de que yo en lo que acabas de explicar ya te descubrí 10 formas de hacerte fraude? Y entonces el japonés no sabía entender el concepto de fraude. En Japón eso no existe, jamás un japonés haría eso que tú me dices. Entonces, ¿qué significa que estamos basados en un sistema político de la desconfianza? Y por eso nos sale caro, porque hay que poner freno acá, hay que poner freno acá, hay que poner freno allá. Entonces, ¿cómo nos movemos hacia allá? En la lógica de que creo que la iniciativa del presidente nos llama a que discutamos profundamente una transformación del sistema político mexicano y ver si podemos caminar un poco en la ruta a la confianza. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque no va a ser suficiente con cambiar de nombre, podemos cambiar la Constitución, podemos cambiar muchas cosas, pero si el centro no lo movemos va a ser un poco complejo. Ahí quisiera que nos ayuden los que quieran dar respuestas, no solo tú. Gracias. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval, y cerramos esta ronda con la pregunta o preguntas del diputado Ignacio Mier Velasco. Diputado, adelante. Gracias, Omar. Saludo con cariño, con respeto a todos los que están en la mesa, especialmente a quienes aceptaron la invitación de parte de la Junta de Coordinación Política para venir a compartirnos la opinión que tienen, el análisis que tienen, no solo
por lo que hace a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo, sino como bien señaló ya el presidente de la Junta, Rubén Moreira, estamos analizando 42 iniciativas, no solo la que corresponde a la titular del Ejecutivo, más allá de lo que puede darse una interpretación por la mora o no mora constitucional. Yo quiero iniciar diciéndoles, nadie está en contra, o yo no lo he leído al menos, de la autonomía del Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral ahora. ¿Quién puede estar en contra de que el servicio profesional de carrera nos permita tener a servidores públicos en materia electoral preparados? ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie, y tampoco viene en ninguna de las iniciativas. El monopolio del padrón electoral tampoco está en discusión. Lo que está, y aquí yo quiero referirme a lo que comentaba Ray Huchin, es cómo le damos realmente vigencia, no al 41 constitucional, que en eso se han esmerado de 1997 a la fecha los partidos políticos. Se ha fortalecido el régimen democrático de partidos a partir solo del interés de los partidos, poco del interés de los ciudadanos. Y esto me lleva al 39 constitucional. Realmente nosotros estamos a favor de empoderar a los ciudadanos, o todo lo que nos mueve, todo lo que mueve la discusión es cómo se afecta o no los intereses de los partidos, y en esta transformación que los procedimientos electivos sigan siendo patrimonio de unos cuantos y no de los ciudadanos para la definición de integrantes, de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Le quiero preguntar, independientemente de lo misceláneo que se ha abordado acá, porque hablamos de todo, incluso de lo que está pendiente desde 1990, clarificar el registro de identidad nacional y cuándo este transitorio se le quita al instituto, no es materia. El financiamiento del Instituto Nacional Electoral y sus fideicomisos. Yo no quiero, como bien decías, Lorenzo, profundizar en eso. He escuchado en todo este tiempo de debate, de discusión de las iniciativas diversas, que has fijado una postura clara, explícita, tu derecho que tienes como presidente y como mexicano, de que no es viable, no es pertinente que los consejeros electorales sean producto de una elección de los ciudadanos. Quisiera que en esta mesa nos pudieras explicar cuáles son los motivos, las razones jurídicas, técnicas, sociales, políticas que te llevan a esa afirmación de que los ciudadanos no deben de participar en la definición de quiénes son los integrantes del Instituto Nacional Electoral, dejando ahí también una cuestión para la mesa. Son entonces los que quieren el voto, los que deciden quiénes se los van a contar. Nosotros, los diputados, las otras legislaturas, hemos decidido quién va a darle cumplimiento a la certeza, legalidad, transparencia, equidad, máxima publicidad, que son los garantes de la democracia. Lo han decidido los partidos, los diputados y no los ciudadanos. Si el énfasis de la reforma es empoderar a los ciudadanos, ¿por qué razón no le damos el certificado para que ellos lo puedan hacer? Y quisiera también la opinión al respecto, porque es quien más ha insistido en ello, del maestro Eduardo Rey Huchin. Concluyo diciéndole a Nateras que lo bello de eso que llaman política es hacer política. Lo leí en tu
libro. Es una definición bella de la política. Muchas gracias, diputado Ignacio Mier. Con la autorización de la presidencia han solicitado diversas respuestas de nuestras personas ponentes. Si no tienen inconveniente, en el orden en que fueron mencionados, iniciaríamos con nuestro ponente Marco Baños, hasta por 10 minutos para responder algunos de los planteamientos formulados. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputado. Empiezo por la pregunta que nos formula el diputado Santiago Torreblanca. Muchísimas gracias. Bueno, en lo personal creo que cuando no hay elecciones concurrentes, sí es importante revisar si este propósito de la reforma del 2013-2014 se cumplió, que es trasladar todas las experiencias en materia de profesionalización, de garantías en la organización de las elecciones hacia los órganos electorales de los estados y homogeneizar a nivel nacional el funcionamiento de estas estructuras. Por eso creo que cuando no hay elecciones concurrentes, se podría dar un voto de confianza a las estructuras locales para integrar sus casillas. Pero en buena medida todo la relación que hay entre el INE y los órganos electorales de los estados está regulada más que por la ley electoral, por el famoso reglamento de elecciones y por otras disposiciones reglamentarias emitidas por el INE. Entonces, cuando viene un proceso con independencia de la concurrencia, los órganos electorales de los estados tienen que contratar, por ejemplo, a los capacitadores electorales a partir de las convocatorias y de los procedimientos de selección que hace el INE. Ese tipo de cuestiones creo que se tienen que revisar, y cito esas en lo particular porque creo que los órganos electorales de los estados, para poder cumplir con las funciones que tienen, necesitan la garantía de tener sus procesos de reclutamiento de los servidores públicos. ¿Se puede poner en la ley un conjunto de parámetros que se deban cumplir? En mi opinión, sí. Ahora, otro detalle que me parece también importante es que los órganos electorales de los estados necesitan también un margen de garantías de que las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral de supervisión de los trabajos de los OPLES se realice con mucha celeridad. Ejemplo, se tienen que emitir dictámenes sobre los formatos de la documentación electoral, sobre los materiales electorales, y eso a veces retrasa un poco decisiones que tienen que ver con la capacitación de funcionarios de casilla para efectos de las elecciones locales. Esa parte creo que también se podría revisar. Y abordo otros puntos, pero empiezo también construyendo una respuesta a la pregunta que me formula el diputado Moreira. Yo creo que una de las, si se trata de revisar, que he insistido mucho en esto, la parte logística, creo que una primera cuestión tiene que ser la definición concreta, precisa y sobre todo oportuna del presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Y a qué me refiero? Que con independencia de dejar a salvo, por supuesto, la facultad que tiene la Cámara de Diputados para definir las partidas presupuestales de las instituciones públicas mexicanas, pues es un hecho concreto de que si no se definen a priori los temas de costos de la democracia participativa, le hace la revocatoria de mandato o las consultas populares, puede haber alguna problemática. Y creo que el ejemplo de la revocación de mandato reciente es lo que mejor ilustra esta discusión. ¿Por qué? Porque ciertamente el presupuesto final que se utilizó fueron 520 millones de pesos. Pero la propuesta original del INE era de alrededor de 1.830 millones, si no me estoy equivocando, porque se hablaba de una instalación total de las casillas a nivel nacional. Tuvo una discusión y un litigio, me parece, excesivo, y esa parte ha generado una línea de confrontación que recrudeció la relación entre el INE y evidentemente el grupo parlamentario de la mayoría en la Cámara de Diputados y en algunas otras expresiones de lo que es el gobierno por parte de Morena. Entonces creo que para evitar esas cuestiones ahora se decía aquí en la mesa que viene el proceso de negociación del presupuesto para el proceso electoral siguiente, y el INE ha optado por una modalidad que es lo que he leído en los medios de comunicación y que tiene que ver con presentar un presupuesto separado al presupuesto INE de lo que podría ser un ejercicio de consulta popular el año siguiente. Creo que esa parte se tendría que resolver o aprobando esas posibilidades presupuestales
vamos a decirlo así, preventivas, o en su defecto, estableciendo en la legislación una disposición que diga que cuando se aprueben los procesos de consulta popular o las revocatorias de mandato, pues evidentemente la Secretaría de Hacienda, el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, tendría que aprobar las ampliaciones presupuestales, pero hay que dar una salida que distense el tema. Yo creo que el punto central aquí el voto electrónico que se ha discutido suficientemente en la Cámara podría ser una solución. ¿Por qué? Vamos a decirlo coloquialmente, hoy día el INE y los órganos electorales de los estados son una enorme fábrica de elecciones. Hay elecciones a cada ratito y está pendiente saber si va a proceder las elecciones primarias que se usan en muchos países actualmente, si va a proceder o no la segunda vuelta, pero me parece que el voto electrónico podría conformar una plataforma que al menos para los ejercicios de la democracia participativa directa, para las elecciones internas de los partidos cuya atención podría ser por el INE, ya está hoy día en la ley, cuestión de que lo pidan los partidos, podría hacerse a través de esa plataforma del voto. Incluso pienso claramente para esos mecanismos de democracia participativa directa y de elecciones internas de los partidos, las elecciones primarias, el voto en una plataforma por internet que hoy se usa para efectos de las elecciones de los migrantes. Eso ya se probó en las elecciones del 2021. Entonces creo que ahí podríamos tener un esquema de una disminución sensible de los costos de las elecciones. Las urnas electrónicas colocadas en el territorio nacional para efectos de recibir la votación a nivel nacional y sobre todo la contabilidad de las elecciones, porque ustedes vean cuando hay concurrencia de las elecciones, estados con 6 elecciones, presidente, diputados, senadores federales, y tienen gobernador, ayuntamientos, Congreso local, pero adicionalmente quizá en algunos estados la boleta de los cuartos niveles de gobierno, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, otros estados que tienen estas modalidades, pues puede haber hasta escrutinios y cómputos por 7 elecciones. Entonces creo que una plataforma bien llevada podría ayudar a que la logística electoral sea muy, muy rápida. Creo que hay un problema así de mediciones políticas o quizá de temor respecto a que los resultados de una elección de gobernador o una elección de presidente se puedan dar a conocer a las 10 de la noche. Creo que eso sería muy saludable para la democracia mexicana. Pero bueno, es tema de evaluarse, de conocer los diagnósticos, las propuestas, los resultados de las consultas que se han hecho o de las pruebas piloto que ya se han hecho. Creo también que una forma de volver más ágil y menos discutida la organización de un proceso electoral sí tendría que ser sobre la base de revisar algunas disposiciones. Se tiene un modelo desde el 2007 que es muy cerrado para la participación de los servidores públicos. Hay restricciones claras que, debo decirlo con mucho respeto, pero que la mayoría parlamentaria de esta soberanía llevó junto con el Senado a la ley de revocación del mandato. La restricción del 134 y la restricción del 41 constitucional se retomaron para efectos de la Ley Federal de Revocación del Mandato que se aprobó para efectos de la organización de la revocación del mandato, pero eso fue lo que más complicación generó, a grado tal que la Cámara de Diputados utilizó por segunda ocasión, hasta donde yo recuerdo, la facultad interpretativa para emitir un ajuste al concepto de la propaganda, pero esa es una modificación de fondo a las reglas del juego. Entonces creo que no es prudente que el arbitraje de las elecciones, ni para efectos de la autoridad administrativa, ni para efectos de la autoridad jurisdiccional, sea posible. Bastaría nada más ver cómo ha sido la evolución de los criterios que han emitido los tribunales electorales en salas regionales o en sede de la sala superior respecto de la intervención de los servidores públicos. Es impresionante la cantidad de criterios de cómo ha evolucionado, pero hay un asunto de fondo. Ni siquiera la competencia primaria de OPLES o INE está todavía definida al 100%, más allá de que haya, insisto, por ahí alguna jurisprudencia que hable de los 5 elementos aquellos, pero creo que ese tema sí necesita de que se pueda hacer. Y hay un tema que me parece de fundamental importancia. La discusión que se tiene ahora con la iniciativa de reforma constitucional por parte del señor presidente sí incluye una disposición que deja claramente, no es un tema de interpretación en mi opinión, pero sí deja al INE sin la facultad para integrar el padrón electoral. Eso me parece a mí que puede generar un punto de discusión sobre la legitimidad de las elecciones. Creo que vale la pena que lo reflexionen, porque lo que dice claramente la Constitución es que se
se mantiene para el INE la integración de los listados, pero sin la facultad de integración del padrón electoral, los listados nominales no los puede hacer el INE, eso es claro. ¿Quién le va a dar la base al INE del padrón electoral? ¿Y quién le va a ayudar al INE a garantizar que ese padrón electoral tiene estos candados de legitimidad, de congruencia que los propios partidos han revisado y validado en cada proceso electoral? Recuerden ustedes que cuando nace el IFE en el 89-90, lo primero que se hizo fue mandatar la integración de un padrón electoral de base cero, y ese padrón electoral ha sido la columna vertebral de la credibilidad sobre la organización de las elecciones. ¿Por qué? Porque pone la base electoral, es decir, a los ciudadanos que pueden ejercer el derecho de voto. Por eso pienso que vale la pena que se pueda revisar eso. Cierro esta parte con un detalle que me parece muy, muy importante. Sí es muy necesario, creo, lo digo con mucho respeto, ustedes son los legisladores y ustedes van a tomar en la representación que tienen de nosotros los ciudadanos las mejores decisiones, pero es necesaria la construcción de los acuerdos, que estén incluidas las visiones de las diversas fuerzas políticas, sí, pero también, como lo están haciendo ahora ustedes, la posibilidad de que las autoridades electorales o los expertos en los temas puedan opinar para que ustedes tomen las mejores decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco Baños. Ante la pregunta que formuló el diputado Reginaldo Sandoval, tiene el uso de la palabra el consejero Osvaldo Chacón, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, seré muy breve. Reaccionando hacia esta reforma electoral, pone en riesgo, en detrimento, el tema de la confiabilidad de nuestras elecciones. Yo diría que a raíz de lo que se ha expuesto ya en la mesa, yo creo que sí, en términos de los eslabones de confianza que hemos construido, y que la centralización o descentralización, pues es un tema que siempre es técnica y operativamente posible. Sin embargo, creo que no resuelve tampoco los desafíos importantes que tiene nuestro sistema electoral. Centralizar nuestro sistema electoral no va a resolver el tema del clientelismo, no va a resolver el tema que ya se dijo acá de la amenaza del crimen organizado a la integridad de nuestras elecciones, no va a resolver la urgencia de mejores garantías de equidad en la contienda. Entonces, yo creo que en el caso particular de la amenaza de la delincuencia organizada al integrar nuestras elecciones, hay que entender que se trata de una situación que impacta la responsabilidad del Estado mexicano. No es un tema particular de las instituciones electorales. Nosotros somos constantemente invitados durante los procesos electorales a participar en mesas de seguridad, donde brindamos información, la información que nos presentan nuestros órganos desconcentrados. Pero no es responsabilidad de las instituciones electorales garantizar la seguridad y el blindaje de los comicios. Yo creo que hay una amenaza al Estado mexicano, no a un gobierno en particular, no al gobierno federal, no a un gobierno local en particular, y creo que la solución a esa amenaza pasa por una mejor articulación de las distintas instituciones que tienen la responsabilidad de las tareas de gobernabilidad y seguridad en el país y que ya sabemos cuáles son. El tema de la ciudadanización, es que la base, y eso no está en discusión, de confianza en nuestras elecciones es justamente eso. Lo hemos dicho hasta el cansancio y todos y todas lo sabemos. Quienes reciben los votos, quienes los cuentan, quienes llenan las actas, quienes garantizan que se respete el mandato popular en los traslados de esos paquetes y en la salvaguarda en los consejos electorales, pues son los ciudadanos y las ciudadanas. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿eso es suficiente? Yo creo que hay muchos ejemplos de que no, y que hace falta también la supervisión de los órganos técnicos y profesionales. Ahí está el caso de los procesos internos de los partidos políticos. Y hablo en general, porque no es el tema de un partido político. Todos los partidos, cuando han intentado abrir sus procesos internos y organizar sus propios comicios, apoyados y respaldados en su militancia, han enfrentado una serie de cuestionamientos de diversa índole. Entonces, yo creo que el análisis y la reflexión tendría que darse desde otra perspectiva. Y termino diciendo, en relación a la justificación de esta reforma por un tema de ajuste presupuestal.
queda claro que al menos en lo que nos ha tocado aquí participar, que es la creación de un organismo nacional y desaparición de los soples, no hay datos o evidencias que acrediten que se generarían ese ahorro. Pero además, y este sería mi mensaje final, que se hable de austeridad y la necesidad de ajustar presupuestos no debe de espantar y debe de sorprender a nadie. Yo creo que eso es parte de la norma, de la discusión propia en toda democracia, y más en un contexto como el que se desarrolla la vida pública de este país, con mucha pobreza y mucha desigualdad socioeconómica. Si esos son nuestros temas prioritarios, el tema de los ajustes presupuestales, todas y todos en este país debemos sentirse muy orgullosos y satisfechos de lo que hemos logrado, porque eso quiere decir que los eslabones fundamentales de nuestro sistema democrático que permiten nuestra convivencia social, en eso hay grandes acuerdos y consensos, si la prioridad es el tema de los presupuestos. Entonces yo creo que eso es una buena noticia y un buen aliciente